Muy buenos días. Adelante, Carla. Listo, muchas gracias, Carlos. Bueno, buen día con todos. Mi nombre es Carla Culichicó, soy la actual presidenta del ACE Perú. Para mí es un honor darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra cuarta charla técnica. Hoy tenemos el placer de contar con Luis Otavio Rosa. Él es ingeniero civil, socio de Tarobá Ingeniería en Brasil y tiene una trayectoria muy amplia. Desde 1980, Luis es árbitro y perito, adjudicador y miembro del Dispute Board con vasta experiencia en proyectos de infraestructura, energía, transporte y ha sido representante del ACE Brasil. Luis, el día de hoy nos trae su ponencia titulada Énfasis en la prevención de claims en contratos de construcción FIDIC y selección de neutrales en métodos de resolución alternativa de disputa a través de un enfoque colaborativo propuesto de la Rainbow Suite 2017. Nos hablará sobre cómo la implementación temprana de la Junta Permanente de Resolución de Disputas y la selección adecuada de neutrales puede prevenir las controversias en los contratos FIDIC, asegurando el éxito de los proyectos. Bueno, les invito a tomar nota, dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Al final nos vamos a tomar unos 10 a 15 minutos para que Luis las pueda atender y bueno, podamos aprovechar al máximo todo el conocimiento que nos va a compartir Luis. Te doy el pase, Luis, para que puedas proyectar, presentarte y iniciar con la ponencia. Buenos días, Carla. Buenos días a todos. Gracias por la invitación de ACE Perú. Es un placer poder compartir un poco eh, que hicimos en la presentación el año pasado. Como habló Carla, perdón, yo soy certificado consultor FIDIC y también entrenador. Sou engenheiro civil, fui diretor de ACE Brasil 2 anos, estou membro da ADRBF Região 4 América Latina por los próximos 3 anos, sou membro de Calapec desde 2022 e também adjudicador certificado de CAD ANCAWA. Então, vamos passar ao tema. Eu apresentarei una breve introducción, las formas de contrato FIDIC, que hoy muchas personas los conocen, la énfasis en la prevención de claims y reclamos en la suite Arcoíris 2017, cómo hacer la selección de neutrales y una conclusión. Esta presentación, esta ponencia ha basado en el artículo que está en el banco de datos de la ACE CDR 4285 que presenté en Atlanta el año pasado y fue aprobado por ACE. Y las imágenes o son propias o son imágenes de FIDIC. Entonces, ¿por qué se recomiendan el uso de los contratos estándar de construcción? Porque la estandarización trae coherencia, el equilibrio entre los riesgos entre las partes, claridad y transparencia de las cláusulas, facilita la gestión de los contratos, tiene reconocimiento internacional entre diferentes países y jurisdicciones. Entonces, sobre todo en contratos internacionales que tenemos en obras en un país y contratistas de otro país, la utilización de los contratos padronizados trae muchas ventajas porque las partes los conocen o conocen los contratos estándar. Y a propósito, FIDIC es una institución que publica numerosos contratos modelos, contratos padronizados de construcción. Por eso que hablaremos hoy de contratos FIDIC. Entonces, los modelos más recientes de modelo FIDIC, los modelos que se utilizan más, son tres. Estos tres modelos fueron agrupados o pueden ser agrupados por un conjunto que lo llamamos de suite arcoíris o Rainbow Suite, que eso es un modelo, el libro rojo o Red Book, para
quando o contratista, o contratante, o dono da obra, faz o desenho e a licitação, e o contratista faz a construção. Há também o livro amarillo, onde o contratista faz parte do desenho, da engenharia, e depois a construção, ou então o modelo EPC Turnkey, que é livro plateado ou Silver Book, que em conjunto são conhecidos como Rainbow Suite ou Suite Arco-Íris. Então, o objetivo deste conjunto de modelos de contrato é ter menos disputas e mais projetos exitosos, com ênfase em la prevenção de las disputas em comparação com as edições anteriores. Veremos em seguida. Então, quais são os mecanismos de prevenção que a Suite Arco-Íris 2017 considera? Ter uma junta permanente de resolução de disputas, que os membros sejam independentes e imparciales, e, como cambio de las versões anteriores do contrato, e mesmo hoje em dia se continua a falar de DAP, que é Dispute Adjudication Board, pero em 2017 a FIDIC introduziu uma nova letra, a A, para avoidance, para uma ênfase em la prevenção de las disputas. Esta que queremos destacar. E todos os mecanismos de ADR, não somente em FIDIC, utilizam também os comitês de disputas ou a junta de resolução de disputas, como há hoje em Peru, e, sobretudo, que a seleção de los neutrales, de los miembros del DAB, DAB, JRD, é muito importante. Então, falaremos em uma parte de nossa apresentação hoje quais são as boas práticas, como se pode fazer a escolha de los miembros de las juntas. FIDIC. FIDIC tem mais de 110 anos e, em verdade, a primeira cooperação de FIDIC e ACE começou em 1978, quando FIDIC constatou que muitas ofertas de muitos contratos, de muitas licitações, superaram o pressuposto estimado de cada uma das obras. Então, estamos falando de quase 50 anos atrás, quando FIDIC e ACE, a FIDIC, fizeram um projeto conjunto para publicaram diretrizes e términos de referência para a elaboração de estimações de custos e de projetos. Esta referência mostra a convergência de objetivos que FIDIC busca contratos exitosos e a ACE, que é a entidade mais conhecida para tratar de custos, puderam trabalhar juntos. Esta é uma imagem de trabalho conjunto hecho por ACE e FIDIC. Muito interessante este trabalho. Então, falando um pouco de FIDIC, FIDIC é a Federação Internacional de Engenheiros Consultores, foi fundada em 1913 por 3 associações de engenheiros, de Bélgica, França e Suíça. Hoje, a sede está em Suíça e a FIDIC conta com membros de mais de 100 países. Eu sou também, aqui em Brasil, membro do Conselho da Associação Brasileira de Engenheiros Consultores, que é a associação membro, o que representa FIDIC acá em Brasil. E o objetivo de la FIDIC é ser a voz da indústria da engenharia construtiva em um mundo globalizado, promovendo a formação, as associações
e publicando vários modelos de contrato estandarizados, né? Tenemos, yo puedo hablar también que la FIDIC, en verdad, tiene tres pilares, tres pilones. Los modelos de contrato, hace también una certificación, como yo soy, hay otros certificados, y también hace FIDIC Academy, que hace el entrenamiento padronizado, garantizado y permite tener certificados validados por FIDIC. Entonces, son los tres pilares: las publicaciones, la certificación y el entrenamiento, la formación de FIDIC Academy. Entonces, como es muy importante que todos conocemos FIDIC, nuestros valores, los valores de la FIDIC son calidad, integridad y sostenibilidad. La FIDIC, este es un tema muy importante, tiene muchos acuerdos de cooperación con los principales bancos de desarrollo: Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Europeo de Investimentos, Banco Africano, Banco JICA, la agencia japonesa. Entonces, en general, los modelos FIDIC, cuando los bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, como países hacen préstamos, utilizan los modelos FIDIC para hacer las contrataciones. Y hoy los modelos FIDIC están disponibles en 2 idiomas, se utilizan actualmente en casi todo el mundo, incluso los idiomas espanhol, francés, portugués, árabe, chino. Hay muchos idiomas, y para nosotros que nos interesa están casi todos disponibles en español y portugués. Entonces, los modelos FIDIC no son solamente los modelos de la suite Arco-Íris, de Rainbow Suite, pero hay un modelo más simplificado, que es el modelo del libro verde, el Green Book, que es para obras sencillas. Empezó para obras hasta $500,000. Hoy hay empresas, hay entidades que utilizan el modelo verde hasta $5 millones, algo como esto, pero es un modelo muy simplificado. Es por eso que se procura utilizar con obras de valores menores, menos complejas. Hay también algunos contratos especializados: el contrato de dragas, el libro azul verde, que es basado en el libro verde simplificado, porque la característica de una obra de dragaje es totalmente distinta, diferente de una obra común, porque se trabaja 24 horas, no se tiene acceso al fondo de la agua, marinho o de un lago. Entonces, hay características propias, y estos modelos más especializados son siempre hechos con las asociaciones técnicas de este sector. Entonces, por ejemplo, el contrato de dragas ha sido preparado, hecho con la Asociación de Dragaje Internacional. Hay un otro contrato, sobretudo acá en Brasil estamos utilizando, que es el contrato de diseño, construcción y operación, el DBO. Cuando la empresa hace el diseño, la ingeniería, lo construye, la obra, y hace la operación, que es el libro dorado. Pero el libro dorado de FIDIC tiene una característica, que ha sido concebido para un plazo de operación muy largo, de 20 años. Entonces, hay algunas adaptaciones de este modelo de contrato, sobre todo para los bancos de desarrollo, para operaciones más cortas. Por ejemplo, en Brasil utilizamos el libro amarillo, basado en libro amarillo,
para operações de 2 anos, o tempo suficiente para comprovar o desenho, para hacer os ajustes que necessitam as instalações e, sobretudo, em obras de saneamento acá em Brasil. E um dos livros mais recentes é o livro Esmeralda, que se utiliza para obras subterrâneas. O livro Esmeralda ha sido lançado em 2019, então se utiliza para carreteras, túneles, metrôs, fundações e outras obras especiais, e que tem também uma característica muito específica, porque tratará também da distribuição de riscos entre o dueño da obra e a contratista, porque não se tiene la información de 100% de las condiciones geológicas. Por ejemplo, se estuda utilizar este libro Esmeralda en algunas obras también en Perú y también en Brasil. Entonces, el libro Esmeralda ha sido preparado basado en el libro amarillo, que es el diseño por el contratista. Entonces, ¿cómo hacer la selección de los modelos FIDIC? Entonces, para hacer la selección como ingenieros, FIDIC es una asociación de ingenieros, tenemos un diagrama que lo mostraré y hacemos preguntas sencillas con la respuesta sí o no, y vamos para un camino o vamos para el otro, e empezamos com o tamanho e valor das obras e a responsabilidade do desenho, da construção e da operação. Estes 4 temas são as mais importantes para a escolha do modelo FIDIC. E, claro, como muitas vezes a dueña de la obra hace o tiene que contratar la ingeniería, FIDIC también tiene 3 modelos de contratos para contratar la ingeniería. Entonces, FIDIC no lo llama de contratos de construcción, pero contratos de servicios para poder hacer la ingeniería. Y este libro es el libro blanco para hacer contrataciones. Entonces, es muy común que en un emprendimiento tenemos el libro blanco para el dueño de la obra contratar la ingeniería. Después, con la ingeniería terminada, con los cuantitativos, los servicios que se tienen que hacer, por ejemplo, se puede hacer la contratación con el libro rojo, que se hace con precios unitarios de la contratista, por ejemplo. Y también hay 3 otros libros para la subcontratación de servicios. Entonces, si yo soy una contratista con el libro rojo y quiero tener un subcontratista, yo puedo utilizar el modelo de libro de subcontrato de livro rojo. Temos subcontrato de livro rojo e amarillo e está em preparação do livro prateado. Eu creio que hasta 2026 será publicado a subcontratação para LPC. Então, este é o diagrama que temos para escolher. Então, ao início, si es un proyecto de bajo valor, estamos a la izquierda, entonces podremos escoger el libro green, el libro verde. El libro verde ha sido revisado en 2021 y tiene una proposición muy interesante
para hacer los custos de prolongación. Cuando la prolongación de la ejecución del contrato es de responsabilidad del dueño de la obra, entonces el nuevo Libro Verde 2021 tiene una proposición para hacer los custos de prolongación, los custos indirectos, de una manera simplificada. Nosotros de ACE, que también trabajamos con ingeniería de custos, sabemos la dificultad de apurar los custos de extensión, de prórroga de plazo y todo eso. Entonces, la proposición del Libro Verde 2021 es una simplificación buscando reducir las disputas, los conflictos en los contratos menos complejos. Pero si el contrato es mayor, no es tan sencillo, podemos ir para el libro, el dueño de la obra quiere hacer el proyecto, el diseño, entonces tenemos el grupo del libro rojo, que tenemos el libro rojo, el más 2017, después tenemos la subcontratación, y en 2010 tenemos la última versión que FIDIC preparó en conjunto con los bancos de desarrollo, que es el Pink Book, el libro rosa o rosado, que es basado en el libro rojo. Pero hoy los bancos de desarrollo utilizan los libros FIDIC 2017 sin hacer otras modificaciones. Entonces, poco a poco se utiliza menos el libro rosado, rosa 2010. Pero si en la otra vertente, si el dueño de la obra quiere o no tiene tiempo y quiere que el contratista haga parte del diseño, entonces tenemos el libro amarillo, que también tiene un libro de subcontratación, y el libro esmeralda para obras subterráneas, que es derivado del libro amarillo, o sea, diseño y construcción por parte de la contratista. Y si el dueño de la obra quiere que la contratista haga la operación, entonces tenemos el libro dorado, el Gold Book, que prevé también una fase de operación después de la construcción de las obras. El libro dorado ha sido publicado en 2010. Y si el dueño de la obra no quiere tomar ninguna acción para hacer proyecto, entonces tenemos el EPC o tanquía, llave en mano, que es el Civil Book. Entonces, ese es el diagrama para hacer la escoja de los modelos FIDIC, acá de construcción. Ya hablé de servicios de consultoría de ingeniería. ¿Cuál es la estructura principal de estos modelos de contratos? Básicamente, FIDIC tiene dos partes: las condiciones generales y las condiciones particulares. La característica de las condiciones generales, las características, es que no se cambia nada. Entonces, la condición general la utilizamos como están. ¿Y qué trata las condiciones generales? Son justamente temas que no dependen de la obra. Entonces, hablamos de derechos, obligaciones, las responsabilidades de cada parte, el contratante, el propietario o cliente, y la contratista o proveedor. Entonces, hay cláusulas generales que tratan de procedimientos para pagos, cómo hacemos variaciones, asuntos con el tiempo, retrasos, certificaciones,
reclamaciones y resolución de disputas. Esas son las condiciones generales que se pueden utilizar en cualquier contrato. Pero los contratos son reales, los contratos son propios para un sitio, para un objetivo. Entonces, tenemos la segunda parte, que es las condiciones particulares, que son justamente específicas del proyecto. Entonces, en las condiciones particulares, vamos a incluir los datos del proyecto, las fechas, la ubicación, cuáles son las sesiones, si estamos haciendo una carretera, el primer tramo, el segundo tramo, como aqui, quem serão as partes que receberão ou enviarão as comunicações, se há subcontratos. Então, são os dados do projeto, particulares do projeto. Precisamos também definir em las condições particulares a normativa local, a legislação aplicável. Se estamos fazendo uma obra em Peru, a legislação aplicável será em Peru, seguro. A ordem de prioridade dos documentos. Em geral, consideramos o contrato, depois a oferta, depois as clarificações e assim sucessivamente. Quais são as condições de pago? Como lo haremos? Se é um livro, se há marcos, se não há medições, como haremos? Qual é o porcentagem que se terá para pago? As divisas, se estamos falando de contratos internacionais, se há soles, dólares, euros, e, quando é o caso, também, não são todos, uma fórmula de escalado de preços. Então, isso também está parte das condições particulares. E, ainda dentro das condições particulares, temos as responsabilidades, quais são os seguros que o proprietário demanda ao contratista, quais são as coberturas e alguns detalhes da resolução de conflitos. Se temos um DAB de um membro, de 3 membros, quais são, se se quer indicar uma câmara para depois se fazer uma arbitragem ou não. Então, são os detalhes da resolução de conflitos. Pero, como a FIDIC tiene el modelo de contrato tiene la parte general, las condiciones generales y tiene también las condiciones particulares. Algunos de los contratos, después de muchos años, el primer contrato FIDIC empezó en 1950 y poco, 57. Entonces tenemos casi 70 años o más de 70 años de utilización de contratos padronizados. Entonces, la FIDIC también percibió, verificó que algunos contratos cambiavam tanto as condições particulares que estes contratos perdiam sua característica. Por exemplo, um contrato que o desenho era feito por el proprietário, em condições particulares se demandava, se pedia que o contratista fizesse muitos desenhos ou muita engenharia que cambiava a natureza do contrato. Então, se percebeu isto, que havia câmbio muito grande, substancial da natureza dos contratos. Então, em 2019, FIDIC publicou os princípios de ouro de FIDIC, com orientações ou clarificações de como fazer os cambios ou como utilizar os contratos. Lo veremos os princípios de ouro, são 5 princípios de ouro para como orientação, como guia para preparar as condições particulares de cada contrato. Então, são 5. É importante conhecer os 5. É o princípio número 1,
que los deberes, derechos, obligaciones tienen que estar definidas en las condiciones generales y adecuados a los requisitos del proyecto. Yo no puedo utilizar un contrato de dragaje, de draga, para hacer un túnel. No puedo utilizar un contrato amarillo para hacer una carretera y yo hice el proyecto, el diseño. Entonces, parece simples, ¿eh? Pero son cosas que se verificó que no se estaban respetando en algunas obras, en algunos contratos. El principio número 2, que las condiciones particulares tienen que redactarse de forma clara y sin ambigüedad. Nosotros que trabajamos con contratos que não estejam padronizados, muitas vezes nos vemos lendo uma vez, outra volvemos, porque não está claro o que diz a cláusula, uma cláusula em particular, né? E eu digo com muita tranquilidade, os contratos FIDIC são hechos por engenheiros para engenheiros. Entonces, nosotros tenemos la misma lenguaje porque serán los ingenieros que construirán las obras, que ejecutarán los contratos. Entonces, el principio es, ingenieros en FIDIC proponen los modelos de contrato y los ingenieros los ejecutan. Claro, cuando hablo de ingenieros, estamos hablando de ingenieros, arquitectos, outros profissionais envolvidos em la construção, geólogos, todo isso. O princípio número 3 de FIDIC. Este também é uma garantia para que as condições particulares não modifiquem o equilíbrio de risco entre as partes. Y los beneficios previstos en las condiciones generales. Entonces, el principio 3, por ejemplo, no puede el propietario transferir al contratista, si estamos utilizando el libro rojo, en que el propietario ha hecho el diseño por errores en diseño, porque el contratista no ha hecho ningún diseño. Entonces, el riesgo de un error, un problema en diseño, se tiene que conservar, que guardar con el propietario. No se puede transferir por las condiciones particulares al contratista. Entonces, el principio número 3. El principio número 4 es que todos los plazos tienen que ser una duración razonable. La gran mayoría de los plazos en FIDIC, de los modelos FIDIC, son en semana, en 7 días. Entonces hay notificaciones para 7 días, hay comunicaciones 14, 28, 80, 84. Entonces, en general, los plazos en FIDIC son múltiplos de 7, de una semana. Y son días corridos, no se trabaja con días útiles. Pero cuando se va a ajustar en una condición particular, también no se puede considerar una duración que no sea razonable. Si estamos hablando de un contrato de 6 meses, por ejemplo, no podemos esperar una notificación en 42 días, quase um terço del contrato. Por outro lado, se estamos hablando de um contrato de 3 anos, talvez 14 dias, 21 dias seja um prazo razonável. Então, o princípio número 4, o objetivo é que se tenha atenção que os plazos sejam razonáveis. É isso. E o princípio 5, que é uma das razões de estarmos acá hoje, é que todas as disputas têm que ser apresentadas para o DAB, para que o DAB dê uma decisão
provisional e solamente después de obtener la decisión del DAB se puede ir para arbitraje. Entonces, el modelo anterior, el modelo de 1999, por ejemplo, ele tinha uma condição que o DAB se formava solamente quando havia uma disputa, o chamado ad hoc. E o grande cambio, que é a ênfase que estamos apresentando hoje, é que hoje, os modelos 2017, temos, as partes têm que formar, começar o DAB ao início do contrato, né? E solamente depois que, mesmo que tenhamos um DAB, se uma das partes não apresentou el DAB, la disputa, no se puede ir a arbitraje porque no se presentó. Se tiene que volver al DAB para que analice el reclamo, la disputa, para solamente después. Hay una pregunta acá, yo veo si... sí, después trataremos de esto. Entonces, estos son los 5 principios de oro de DAB que son orientaciones para que las partes preparen las condiciones particulares de cual que sea el modelo de contrato. Entonces, como hablé, la suite Arco-Íris 99 fue la primera que empezó a padronizar los 3 contratos, el libro rojo, amarillo y plateado, né? O livro rojo se utiliza para contratos de construção, quando o contratante, o proprietário, é responsável por el desenho e paga ao contratista por medição, né? Por preços unitários. Então, o contratista não tem risco nenhum de quantidade, de ter um preço fijo, né? Então, o preço de um contrato bajo livro rojo depende da quantidade executada. Então, há países que as leis locales estipulam um limite ou não para o câmbio de quantidades, pero em geral são contratos que para o contratista não tem risco. Não faz o projeto e recebe por la quantidade executada, efetivamente realizada, executada. O livro amarillo, em sequência, se utiliza que a contratista é responsável de parte do desenho e vai construir para as obras. Começou com instalações elétricas, mecânicas, e acá, como não tem medições, não há quantidades, se paga por hitos, por marcos contratuales. Então, ao término se estamos falando de uma carretera, ao término do primeiro tramo, por exemplo, 20%, do terceiro tramo, outros 20%, ou ao contrário, se término de las fundações, sem la capa, ou depois término de la iluminação e tudo isso. Acá, o livro prateado para o projeto Chaviman, Tanqui, quando o contratista faz todo. O proprietário apresenta uma especificação general e o contratista desenvolve todo o restante a partir dessas poucas especificações generais. Claro, como o risco do contratista é maior, é crescente, do livro rojo, amarillo e plateado, é evidente que os custos são maiores. Evidentemente que a mesma obra com o livro plateado se custará ou custará mais que uma obra, a mesma obra, hecha com o livro rojo, porque os riscos serão transferidos ao contratista. Então,
depende, claro, las razones para utilizar, escoger uno u otro, depende de tiempo para hacer el proyecto, si son muchas obras simultáneas o sequenciales e todo esto. Hay una pregunta para qué libro se aplica para EPCM. No hay un libro propio para EPCM, pero se podría pensar utilizar el libro plateado con algunas adaptaciones, particularidades en las condiciones particulares. Se podría hacer esto también, porque la principal condición, característica del EPCM es que el contratista haga el diseño, la ingeniería. Entonces, está más para el libro plateado que los otros anteriores. Entonces, ¿por qué se habla de una suite arcoíris? ¿Por qué se habla de los contratos en conjunto? Porque estos contratos tienen todas las mismas cláusulas principales. Claro, las subcláusulas son ajustadas para cada tipo, pero los contratos tienen las mismas cláusulas. En la suite de 1999 tenían 20 cláusulas, en la suite 2017 tiene 21 cláusulas, como veremos enseguida. Entonces, eso facilita. Yo sé que la cláusula 21, sea en contrato rojo, amarillo o plata, es la disputa. Entonces, la cláusula 2 trata del propietario y así sucesivamente. Entonces, después de la primera edición de la suite Arcoíris en 1999, FIDIC presentó o ha hecho una revisión, una segunda edición, para refletir las mejores prácticas, la gestión de reclamaciones y disputas y una énfasis en la prevención de disputas. Es mejor prevenir que consertar después. Es mejor prevenir un incendio que después combater el fuego. Este es el principio principal, es la énfasis en la prevención en la suite 2017. Entonces, por ejemplo, la cláusula única era la cláusula 20 en la suite 99, se dividió en dos cláusulas, porque eran reclamaciones, disputas y arbitraje. Hoy la cláusula 20 trata de reclamaciones de contratante y contratista, porque hay también, en principio se hablaba solamente de reclamaciones de la contratista, y hoy hay también reclamaciones de contratante, con certeza. Y la cláusula 20 hoy trata del día a día, que no son cosas muy complicadas, como una divergencia, una pequeña reclamación. Pero la cláusula 21 hoy trata de disputas y FIDIC hace una diferenciación entre disputas y reclamaciones. Hoy, después de la suite 19, todas las cláusulas son recíprocas. Algunas no eran en 1999. Entonces, claro, el propietario, el contratante, tiene el mismo derecho que la contratista de hacer reclamos. Y, como hablé, el DAAP, con la prevención, con la avoidance, reemplazó la Junta, el DAB, que hacía solamente la adjudicación cuando había una disputa. Entonces, estas son las cláusulas principales, las cláusulas, no las principales, de las condiciones generales de FIDIC. Acá está la clasificación por los 3 libros. Entonces, tenemos la cláusula 1 son las provisiones generales, la cláusula 2 trata del propietario, del contratante. El libro rojo y amarillo tenemos la cláusula 3, el ingeniero. En libro plateado no tenemos ingeniero, pero tenemos el administrador del contratante.
La cláusula 4 é o contratante, o proprietário, e assim em seguida. No livro rojo temos o subcontratado, e quando temos o livro amarillo e plateado, em que o contratista faz o desenho, tratamos do desenho em la cláusula 5. E as outras cláusulas de 6 a 10 são as mesmas. Tratamos de personal, de trabalho, tratamos de materiais, materiais, acessos, em la cláusula 7. La cláusula 8, tratamos de plazos, retrasos, suspensão de contrato. La cláusula 7, 9, desculpe. Tratamos de los testes quando se termina a construção, qual que seja o modelo de contrato. E a cláusula 10, tratamos quando o proprietário toma a obra após sua finalização. Estas são as 10 primeiras. Então, as outras 11 são as seguintes, né? La garantia que se hace por los defeitos depois de tomar a obra. El libro rojo, hablamos de mediciones, entonces la cláusula 12 es mediciones, como tratar de las mediciones. Y la cláusula 12 en los otros dos libros trata de los testes después de terminar la obra, porque hay testes para comprobar los requisitos de performance, de cumplimiento de las especificaciones del propietario. Então, todas as outras, de 13 a 21, são as mesmas. Tratamos de variações e ajustes. A cláusula 14, tratamos de preço pago. O 15, e acá foi uma modificação em relação à suíte 99, a terminação por el contratante, por el proprietário. E a 16 é a terminação por el contratista. Podemos ter as duas situações. Depois, a 17, indenizações, cuidado com os trabalhos. A cláusula 18 é eventos excepcionais. FIDIC, o conceito de força maior, ou causa efeitos maiores, é um conceito legal. Então, FIDIC decidiu em 2017, entendeu melhor, tratar de eventos excepcionais. Por exemplo, a pandemia, o COVID, é um evento excepcional que pode ser tratado em la cláusula 18. A cláusula 19 trata de seguros. E agora, como falei um pouco, a cláusula 20 e 21 trata de reclamos de los dois lados, contratante e contratista, proprietário e contratista, e a cláusula 21, as disputas e arbitragem. Há uma pergunta da seguinte edição. Não se pensa em fazer uma nova edição? A segunda edição tomou 18 anos e com, digamos, cambios substanciais. E em 2022 se corrigiu, se ha hecho um reprint com pequenos cambios. Então, quando se habla de la suite 17, em verdade, hoje a mais atualizada é 17 reprint, reimpressão 22. E eu creio que nos quedaremos com esta versão uns buenos 5 anos mais, pelo menos. Porque a FIDIC hoje está trabalhando, sobretudo, em ter outros modelos de contratos que não temos. Então, estamos trabalhando em subcontratação de livro plateado, se está trabalhando em um modelo de contrato colaborativo, que também não se tem, e
Hola, Carlos, buenos días. Sim. E, em verdade, Eh, la, mm, la, la, las obras tomam tempo, ¿eh? Então, hasta hacer, por exemplo, para um livro rojo, o desenho, hacer a licitação, empezar a obra e terminar a obra, se tomam anos. Então, hoje se estão trabalhando mais em contratos 17, pero se tomou alguns anos hasta o processo de utilização de los novos modelos que empezaste. Então, eu creio que nos quedaremos, pelo menos, uma opinião personal, nos quedaremos uns 5 anos mais sem grandes cambios de esto. E eu diria, se o modelo está bem hecho, não se cambia. Sigue como estás, porque temos justamente as condições particulares para fazer as adaptações em cada caso. Então, ¿por que a ênfase em la prevenção de reclamações? Então, em FDIC temos uma distinção, uma diferença entre os términos. Reclamação é uma coisa mais simples, que é uma alegação de uma parte para pedir uma compensação, um direito de uma cláusula contratual. Não é uma disputa, é uma reclamação. A disputa é a etapa seguinte quando há um rechazo da reclamação durante a execução. Então, aqui há uma divergência. A outra parte, eu pedi, eu he hecho uma reclamação e a outra parte ha dicho não. Então, acá temos uma disputa porque quando eu não me satisfaço com a negativa da outra parte, então eu quero buscar meu direito ou a reparação desta compensação ou não. Então, e as reclamações, em geral, são de todos tipos. Se trata de uma compensação adicional de pago, que se habla normalmente por quantum, ou uma prórroga de prazo, uma extensão de prazo, quando se trata de um delay ou de uma prórroga. Outra novidade que a FDIC 2017 introduziu, que é o aviso alerta temprano. Quando uma das partes percebe que há algo que poderá, não que tiene, poderá ter consequência ou afetar o trabalho, esta parte tem a obrigação de fazer esta comunicação. Então, este alerta temprano é uma coisa que se utiliza muito, que é muito útil para que as partes, há uma pandemia que se aproxima ou em Europa estão falando disto. Qual será a consequência para mim, fornecedor e suministrador que está na Europa? Eu tenho que pensar em uma alternativa, em outro provedor ou não? Então, o alerta temprano não é um reclamo, é solamente algo aconteceu que pode impactar nosso trabalho, nosso contrato. E, justamente, as partes, depois de um alerta temprano, têm que conversar, que discutir e verificar se o impacto será pequeno, pode ser pequeno, será grande, e tomar alguma ação antes que o impacto se transforme em um problema. E, claro, as partes têm que identificar as possibilidades, as alternativas, para que discutam e resolvam de maneira eficiente as
posibilidades. La introducción de una junta permanente es una novedad de la suite 2017. ¿Y por qué FIDIC introduziu esto y también los bancos de desarrollo habían constatado eso? Porque si el DAB está desde el inicio del contrato, hay consistencia de las decisiones porque se conoce el progreso del contrato, de las obras. El DAB hará parte del equipo de proyecto. Bien entendido que el DAB no es consultor de las partes. El DAB no hará consultoría, no dará decisiones técnicas. Vamos reforçar esto, vamos cambiar el método. El DAB no es consultor técnico. El DAB está lá para conocer el avance, el progreso de la obra, para, sí, en seguida, asistir las partes en caso de desacuerdos, reclamaciones o problemas y presentar una resolución con un enfoque colaborativo de manera más rápida. El DAB tiene 84 días para dar una decisión después de una presentación de una disputa. 84 días es un plazo corto para estudiar, tener informaciones, discutir con las partes, recibir las partes, tener una reunión, una audiencia. Entonces, el DAB, conociendo, acompañando el contrato desde el inicio, tiene condiciones, recursos para dar esta resolución de una manera más rápida. Y, claro, parte del trabajo del DAB es visitar las instalaciones, visitar el sitio y tener reuniones periódicas con las partes. En general, se habla de reuniones mensuales y una visita al sitio a cada 3 meses. Si el sitio está cerca ou é um sítio mais concentrado, por exemplo, se estamos tratando de uma usina, de uma estação, é uma coisa. Se estamos tratando de uma carretera, é outra coisa. Então, espero, em geral, se a boa prática é ter uma reunião mensual del DAB com as partes e, ao menos, uma visita a cada 3 meses ao sítio, às obras. ¿Y por qué el DAB hace o puede hacer la prevención? Porque el DAB tiene la confianza de las partes. El DAB ha sido propuesto por las partes en conjunto. El DAB trabajará para proteger el contrato. La indicación de un miembro del DAB no significa que este miembro va a defender los intereses de la parte. Mucho por el contrario, el miembro del DAB los miembros del DAB tienen que defender el contrato, porque el contrato al final significa que las partes atingirán sus objetivos. ¿Y cómo puede hacer el DAB para prevenir las disputas? La persuasión, el diálogo presencial, la asistencia informal, la participación temprana y sostenida de las partes. Entonces, cuando yo digo que el DAB hace parte de la equipe de proyectos, se sabe lo que se está haciendo, lo que se ha hecho el mes pasado, lo que se hará el próximo mes, se va acompanhando. E quando surge um problema, uma modificação do projeto, se acompanhou e se sabe o que passou. Então, é importante, sobretudo, a participação presencial do DAB com a equipe de las partes e a visita ao sítio. Claro, durante a pandemia, se cambió un poco. Hoy se hace algunas reuniones virtuales porque la pandemia nos obligó a esto,
se hiciera algunas visitas al sitio con drones, por ejemplo, en casos de viaje más demoradas, pero se propone siempre que las visitas sean presenciales, las reuniones presenciales siempre que posible. ¿Y por qué la prevención? Porque la prevención requiere anticipación. La experiencia del miembro del DAB, quando hace uma visita de uma obra, quando vê algo que está sendo hecho de uma maneira e que talvez pudesse ser hecho de outra maneira, o membro, o DAB, pode antecipar um problema. O DAB não dirá, cambia isto. O DAB terá que fazer as boas perguntas. Por que está sendo desta maneira? Que hará depois desta etapa? E coisas assim. Então, é por isso que, na última parte da apresentação, trataremos também da experiência do DAB. Não, com todo respeito, não se pode tomar um engenheiro que saiu da universidade para ser membro do DAB, porque necessita conhecer obras, ter experiência da execução e de los problemas mais comuns que aparecem. Então, e a persuasão tem que ser oportuna. Temos um momento de fazer o comentário e, por isso, os debates têm que ser contemporâneos e coincidir com a aparição de qualquer problema o desacuerdo. Então, o DAB tem que estar presente acompanhando a obra junto com as partes. E como fazer a seleção del DAB, del membro del DAB, de los miembros? Como falei, a primeira calificação del membro del DAB é a imparcialidade, e que seja o que tenha o acordo de las partes. Um membro del DAB não pode ser imposto a la outra parte se a outra parte tem alguma restrição ou algum impedimento com esta parte. O membro del DAB tem que ter experiência técnica de campo, de obras em projetos similares e em campo. Não podemos, se o DAB não tem experiência de campo, não será útil para as partes. E também o membro do DAB tem que conhecer questões contratuais de construção, quais são os procedimentos de prevenção, como se resolvem as disputas segundo os modelos de contratos. Não tem que ser um advogado para isto. Mesmo os engenheiros são, com experiência, estão acostumados a tratar de questões contratuais. E, claro, esta é uma constatação. As habilidades se podem melhorar com capacitação, pero não se adquirem estas habilidades simplesmente lendo ou assistindo a classes. Temos que ter horas e quilômetros de carreteras em obras para ter esta habilidade, esta capacitação. Não se adquire em oficinas. Então, estes são trabalhos, acá já indiquei as referências. É muito importante ter a habilidade de comunicação também relacionada com a escuta. Escuchar é uma qualidade, não somente falar. Temos que estar preparados para escuchar lo que as partes, lo que a outra pessoa
quiere transmitir a nosotros, ¿no? Entonces, esta es una característica de una persona neutral, con el fin de mejorar el proceso de comunicación que es bidireccional. Entonces, algunos estudios muestran que en conflictos de construcción, las características personales más importantes son honestidad, ausência de conflito de interesses, claro, la integridad, no sesgada, justicia, imparcialidad, buen juicio, mente aberta, buen oente, como hablé, buen comunicador, temperamento sereno, madurez, paciencia y humildad. Estas son las características personales más útiles en contratos de construcciones. Estamos en la fase final. Entonces, claro, el miembro del DAB tiene que tener experiencia en el tipo de disputa y la dicha experiencia en el tipo de disputa se constató que es más importante que el conocimiento técnico. Yo puedo ser especialista en geología. Si nunca trabajé en una obra, en un túnel, no seré tan útil cuanto una persona que tiene experiencia en túneles, pero no tiene tanta conocimiento técnico. Entonces, la experiencia es más útil que el conocimiento técnico. Entonces, ¿cuáles son las cualidades deseadas de los miembros del DAB con experiencia? El tipo de construcción que se está haciendo, que se hará, los métodos de construcción. Haremos túneles con el método austríaco, haremos el método con EPBM, haremos el técnico con el túnel con cavar, como el método minero. Entonces, una persona que tiene experiencia de estos métodos de construcción certamente será más útil para el caso. El método de ejecución del proyecto, que no es exactamente el método de construcción, y los tipos de disputas que pueden surgir en el proyecto. Si estamos tratando de una carretera, por ejemplo, no tendremos problema de especificación de equipos electrónicos, por ejemplo. Entonces hay que tener este equilibrio de la experiencia. Entonces, como conclusión, lo que me gusta traer para ustedes es que los modelos de contrato son muy recomendables por diversas razones, claridad, gestión de contratos, resolución. El FIDIC tiene muchos modelos de contratos propios para distintos tipos de obras y con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. Esto es también muy importante. La suite Arcoíris 2017 introdujo el DAP desde el inicio del contrato y hoy en los contratos de financiación con el Banco Mundial, el DAB tiene que estar hecho en 45 días. Y el motivo, la razón para tener el DAB desde el inicio es prevenir, evitar las disputas durante las obras. Y claro, los principios de oro garantizan un equilibrio de riesgos y responsabilidad de las partes, y el alerta temprano es algo que contribuye mucho para la prevención de las disputas o de los problemas, porque se puede trabajar para anticipar o estudiar alternativas o escenarios. Entonces, la cualificación de los neutrales es fundamental.
la prevención es algo personal, la persuasión, la participación temprana durante la ejecución del contrato y la selección de los miembros tiene que tener el equilibrio de los aspectos personales con la experiencia en disputa y conocimiento de la resolución, ¿no? Siempre buscamos el equilibrio, ¿no? Entonces, acá están las referencias, ¿no? Yo presenté un otro trabajo en la ACE, justamente donde se verificó que los expertos, las personas que conocen las prácticas de la ACE son buenos, digamos, miembros de DB, porque la ACE nos garantiza muchas herramientas de plazos, de costos, de todo eso. Entonces, los miembros o las personas acostumbradas con las prácticas de ACE son indicadas también para ser miembros del DAP. Entonces, muchas gracias. Entonces, vamos, Carla, a pasar un poco a las preguntas. Vamos ver algunas estão para trás, pero vamos ver algumas das perguntas, se você quer apresentar ou se Sí. eu... Dale, más bien, muchas gracias Luis por tu excelente presentación. Creo que ha sido muy claro, has abordado un tema súper relevante, sobre todo que hay varios proyectos que se elaboran bajo esta modalidad de contratación, ¿no? Toman el tema FIDIC y también muchos proyectos requieren el tema de la constitución del DAP. Entonces, tenemos algunas consultas en el chat. Creo que algunas también ya las has respondido, pero creería que vamos con la de José Juliette. Cáceres. Não, há uma de Juliette. Se Ah, as ya. partes logram chegar a um acordo sobre o início del DAP, sobre os membros, né? Está previsto em la cláusula 21 a utilização de uma entidade nomeadora del DAP. Então, em las condições particulares, as partes escorrerão. Pode ser a Câmara Internacional de Comércio, pode ser a Câmara de Lima, qualquer Câmara, que pode ser a nominação de los miembros del DAB si las partes no logran un acuerdo. Vale. Bueno, hay otras preguntas que ya las has absuelto. No sé, la siguiente. Quando não se usa um entorno que não se usa FIDIC. Interessante, né? Qual parte encontra maior resistência para implementar o sistema de contratos? Contratantes ou de los contratistas? Cada país temos as duas situações, né? Em geral, os contratantes não les gusta utilizar um contrato diferente do contrato que estão acostumados a utilizar. E eu diria, e também, quando há uma repartição equilibrada de riscos, pero é uma ilusão, né? Se eu sou contratante, escrevo que o contratista tem que pagar $1.000 milhões e a empresa é uma empresa pequena, nunca pagará. Então, é uma ilusão. Não, temos que ser razonáveis em las condições. Mas eu diria que, sobretudo, os contratantes que têm um pouco mais de resistência, pero hoje em dia, como os bancos de desenvolvimento estão impondo a utilização de los contratos padronizados, eu diria que hoje há alguma resistência de contratistas que não conhecem os modelos padronizados e têm que conhecer. Aqui uma comparação de contratos NEC e FIDIC. Os contratos NEC também são hechos por engenheiros, são contratos mais recentes. Eu diria que podem ser similares, pero algunas características de los contratos FIDIC no se encuentran en los contratos NEC
se não me engano, como a cláusula de alerta temprano, né? Em caso del DAB não tenha capacidade operativa, controvérsias. Bom, em verdade, Carlos Rubino, não sei por que o DAB não teria capacidade operativa para abordá-las com pedir que se contrate um externo. Sim, claro, se pode utilizar expertos ou externos para tratar alguns temas, algumas disputas apresentadas para um DAB. Pero eu, personalmente, eu creio que o DAB ha sido escolhido justamente para tratar de las disputas. Então, o DAB tem um prazo limitado para preparar a decisão. E eu, la buena prática mostra que é melhor o DAB emitir uma decisão menos profunda sem utilizar externos. Eu, personalmente, considero que a utilização de externos, de expertos, tem que ser muito, muito limitada. Pero não há limitação, não há proibição, pero isto é algo que tem que ser discutido e aprovado por el DAB com as partes, porque terá um impacto em custo disso, né? Sim, la FIDIC tiene un pilar, la FIDIC Academy, que hace capacitación para modelos de los contratos. Hay formación remota, virtual, hay formación presencial. Entonces, hay, sim, claro, muchas posibilidades. Por ejemplo, la Asociación Brasileña de Engenharia Consultiva hará curso de capacitação para o livro rojo e amarillo presencial no próximo mês de junho, acá em São Paulo. Pero há alguns cursos, uns mais curtos, outros mais profundos. Se pode verificar em el sítio FIDIC Academy. Se busca lá, encontrará as possibilidades, né? Desde curso de 1 a 2 horas, hasta curso de 20 horas, né? Quando se considera DAB junta em contratos FIDIC, em verdade, os modelos 99 tinham o DAB, que se formava quando se tinha uma disputa, e hoje o DAB é a partir de 2017. Alguma outra mais, Carla? Não sei se veo alguna otra más. Sí, tengo unas consultas. Una de ellas ¿es posible establecer un DAP sin contar con ingenieros entre sus miembros? Creo que ya lo has absuelto, pero aún así, para poder recalcarlo. Sim, eu diria, se estamos falando de contratos de construção, a participação de engenheiros é obrigatória. Então, não se pode ter um DAP sem engenheiros. A quantidade de engenheiros é algo que podemos, que se pode discutir. Os primeiros DAPs se formaram em Estados Unidos com 3 engenheiros, né, que tinham experiência de cláusulas contratuais e resolviam as questões de los contratos. Com o tempo, e sobretudo em los países como Peru, que são países de lei civil, nós temos códigos, leis muito detalhadas. Então, eu diria que um DAB tem que ter suporte jurídico para fazer um bom trabalho. Então, este suporte jurídico tem 2 modelos. Ou seja, em el DAB de 3 miembros, de los miembros es abogado, que eu creio que também funciona muito bem. Ou uma outra solução é que os 3 miembros sejam engenheiros e eles têm, com a concordância das partes,
un secretario, un asistente, abogado que los da cuestiones más jurídicas. Tenemos los, pero es, yo diría, inaceptable tener un DAP con dos abogados y un ingeniero. No hay sentido eso. Vale, ¿y es imprescindible que al menos uno de ellos sea abogado? ¿Perdón? ¿Es imprescindible que al menos uno de los miembros del DAP sea abogado? No, no, porque, por ejemplo, podemos tener un secretario, un asistente abogado a tres miembros ingenieros. El Metro de São Paulo, en los años 2000, ha hecho este modelo. Eran tres ingenieros, el DAP, y tenía un abogado, una abogada, una secretaria que trataba, los orientaba cuando tenían alguna duda jurídica. Consulta, tenemos Se el ha perdido costo. el audio. Vale, ¿me escuchan? Sí, Listo. sí. Ahora sí. La última pregunta es, ¿el costo asociado al DAP aumenta significativamente el presupuesto del proyecto? Sí, hay muchas estadísticas y sobre todo en Perú hay una No se estadística que... escucha. No, no, Sí, Caterina. Ahora Sí, sí. sí, yo sí se sí te escuchan. escucho muy bien. Sí, 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 se escucha, se escucha. Tal sí vez se su escucha señal de bien. ella. Sí. Sí, Hay, todos estamos escuchando bien. hay estudos hasta en Perú, también en Perú, que muestran que el costo del DAB es muy reducido frente al costo de las disputas que no sean resolvidas por el DAB. El costo del arbitraje es mucho, mucho mayor que el costo del DAB. Entonces, como yo digo, la prevención de un incendio, de un fuego, es pequeña perto de los prejuicios que un incendio trae. Entonces, el costo, así como tenemos el costo de la supervisión, de los ingenieros, todo esto es parte de la obra para tener una obra, un contrato con menos disputas o sin disputas. Listo. Y hay una última pregunta en el chat. No sé si la puedes leer y atender. Sí. En caso de alguna controversia, no, eso ya abrí. Estoy en un proyecto donde la entidad, que es un contrato tipo fiducio, pero no se habla de libros. En la junta solo es un ingeniero, puesto por la entidad, y hay cláusulas que mezclan con la ley de contrataciones. La pregunta sería, ¿qué problemas puede traer esto durante y después de la ejecución? Es un mal planteamiento del contrato fiducio. La primera respuesta es, aunque no haya la indicación de la color del libro, si vemos el concepto del libro, si el diseño es hecho por el contratante, es libro rojo. Entonces, no necesita estar escrito rojo, amarillo o plateado, pero es el concepto. ¿Qué hace el diseño? ¿Qué hace la supervisión? Entonces, se puede deducir cuál es el tipo. Y el DAB de miembro único también es posible, sobre todo para obras menos complejas también, pero trae mucho más responsabilidad por la escoja del DAB, del miembro de DAB. Y acá, acá Cristian ha dicho que, que el DAB foi sugerido, escorrido por la entidad. En verdad, la contratista puede, si tiene restricciones al miembro, puede hacer una contestación, un reclamo sobre la indicación de la contratante. Acá José Munhoz trata de la 29R, Green Book, prolongação, se poderia de um grupo de trabalho. Este é um tema muito interessante. Em verdade, a 29R, você conhece, não trata de como fazer o custo de prolongação. E o livro verde 21 trata disso
de uma fórmula muito simples, para tratar. Pero eu concordo, é um tema muito interessante que você pode informar, e se querem, eu me candidato a trabalhar juntos para discutirmos os custos de prolongação. Muito interessante. A propósito, estamos fazendo a 29R, será apresentada uma revisão. A 29R é uma prática muito longa, e se está tratando de dividi-la em outras práticas. Há um grupo de trabalho que está cuidando da revisão da 29R e também da 25R, que trata de produtividade. Eu hago parte do grupo de trabalho da 25R de produtividade. Estamos com a intenção de terminar hasta a próxima conferência a revisão da 25R. Alguma outra mais, Carla? Um engenheiro eletricista que pueda ser para formar profissional para formar a unidade. Sí, la FIDIC tiene también certificación del DAB, es una certificación que tiene exámenes y partes prácticas. Yo recomendaría, la característica de ser ingeniero electricista no es un problema, no es una característica importante. Eu recomendaria que haga cursos de formação, participe de seminários, de charlas, de webinar como este, para conhecer e, sobretudo, que tenha experiência em obra, que busque algum trabalho que lhe traga experiência em obra. A experiência com contratos inclui eliminar a cláusula sigue sendo FIDIC. Eu diria que não. É uma violação dos princípios dourados. O princípio 5 dourado trata justamente que todas as disputas sejam apresentadas ao DAAB antes de arbitrar. Se elimina o DAAB, não se discutirão disputas. Então, o contrato não tendrá sequência. Então, claro, não será mais FIDIC um contrato que não considera DAAB desde o início, conforme a cláusula 21. Há uma pergunta mais comprida, não sei o tempo, Carla. Demasiado No te preocupes, costos. podemos responder unas preguntas más y ya, dejar absuelto todo. É factível um contrato ao DAB, onde que os custos sejam pagados por la parte razão? Não. Em FIDIC se dito acordo ou contrato. Por la parte del DAB, os custos del DAB são de las duas partes. Hoje em dia, alguns contratos com a administração pública propõem que o pago del DAB seja hecho por la contratista e la mitad, el 50% del custo del DAB, seja incluído em las mediciones. Então, o contratante reembolsará al contratista de 50%. O contratista paga 100% del DAB e inclui 50% em sua medição para ter o ressarcimento. Esta questão de atribuição de custos é uma característica de arbitragem, não é uma característica do DAB. O DAB não, ele vai tratar da disputa própria, se há um retraso, se que causou a extensão de prazo e tudo isso. O DAB não tratará de seu próprio custo, da repartição de seu próprio custo. Eu creio que é isto para alguns amigos que estão nos assistindo. É prazer de encontrar amigos e discutir, somos todos técnicos. Como queres, Carla? Se tem alguma mais pergunta? Vale, más bien
te queremos agradecer, Luis, por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Creo que la información ha sido súper relevante para todos. De igual forma, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Y también quiero agradecer a nuestro auspiciador, TPS Consulting, por su generoso apoyo que ha sido fundamental para poder hacer posible este evento. No sé si quieres dar unas palabras de cierre, Luis, para concluir Eu, la... eu me quedo à disposição da ACE, eu sou ACE também, e se queres podemos fazer um grupo para discutir os Yo creo que custos de... sería interesante, sí, definitivamente. Y antes de E cerrar, agradeço por a presença de los participantes, claro. vale, y antes de cerrar la reunión, por favor les pido a todos que prendan su cámara para tomar una foto final y ya poder concluir con la charla. Listo, y veo que ya todos están prendiendo sus cámaras. Gracias, Luis, por tu apoyo a la sección de Perú. Te vamos a tomar la palabra, Luis, y vamos a crear un grupo en nuestra comunidad de WhatsApp para poder profundizar en estos temas. Listo. Carlos, si nos apoyas tomando Sí, la foto, por favor, nos avisas para sonreír. ya tomé una foto. A ver. Listo.